Vamos a hablar del caso de Julia del Carmen Chuñil Catricura, esta mujer que desapareció el 8 de noviembre del 2024. Ella vivía junto a su hija, Janet Troncoso Chuñil, también junto a su yerno. Esa mañana del 8 de noviembre partió a una antigua casa que tenía, una construcción de madera que estaba en las inmediaciones de un territorio ancestral mapuche que había devenido en una toma. Esto lo cuenta un muy buen reportaje que está publicado hoy día por Nicolás Parra Tapia en el sitio de investigación periodística de la radio Bío Bío. Felicitaciones por esta investigación. Estoy citando parte del texto que escribe Nicolás. Y cuenta que allí, según reza la investigación de la Fiscalía Regional de Los Ríos, allí en esta casa ancestral, o la casa que estaba en este territorio ancestral, es donde encontró su muerte aparentemente. Y que los responsables serían sus tres hijos, según lo que al menos ha planteado el Ministerio Público: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet. Y a ellos se suma también su yerno. Si bien hasta ahora el Ministerio Público y las policías habían guardado bastante silencio respecto de lo que ocurrió, lo que se sabe es que el parricidio ocurrió esa misma tarde, luego de que los hijos fueran increpados por la madre. Y aunque trascendidos apuntaban en que esto se habría originado por la herencia de unos terrenos que solo podrían ser ocupados al momento de la muerte de su mamá, el origen en realidad es muy distinto. Dicen los que conocen de la investigación que se habría dado producto del robo que protagonizó uno de sus hijos, Javier, en contra de un vecino de esta mujer, un hombre de 90 años de edad. Él vivía en una media agua colindante a esta casa de esta mujer, que de hecho era cuidado por esta misma víctima muy frecuentemente. Ella lo iba a cuidar, un hombre ya de edad avanzada. Y básicamente uno de los hijos de Julia le exigió que le entregara la plata que tenía, que era producto de una pensión, 212.000 pesos, que todos los meses cobraba por caja. Julia Chuñil sabía que este hombre tenía esa plata en efectivo todos los meses. Y en simple, lo que dicen conocedores de la investigación, el mismo día de la desaparición de esta mujer, ella, al enterarse de lo que estaba pasando, fustigó a sus hijos. Todo esto se sabe por la declaración del ex yerno de esta mujer, que atestiguó recién en la causa. Y según con la investigación, Javier, uno de los hijos, se abalanzó sobre el anciano con golpes de puño en el rostro para amenazarlo con un cuchillo en el cuello. Ella, al intervenir, fue atacada y el altercado se intensificó y terminó en la muerte de Julia, quien habría sido asfixiada por Javier. Él y Pablo habrían trasladado el cuerpo hasta un lugar hasta ahora desconocido, donde habría sido enterrado. Y se presume que fue inhumada en las cercanías de su casa, de ahí que se retomaran nuevamente las excavaciones en el sitio donde se cree ocurrió este crimen. Básicamente los hijos de la mujer y el yerno sabían entonces cuál fue el destino de esta mujer. La mataron, uno de ellos la mató, los otros fueron testigos y colaboraron en su inhumación, porque ella intentó defender a su vecino, que estaba siendo objeto de golpes para robarle su pensión por parte de uno de sus hijos. Los hermanos optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar su ropa, guardar silencio respecto de lo que pasó e incluso mentir a las autoridades. Según el Ministerio Público, acordaron que Janet, la hija, formulara una falsa denuncia por presunta desgracia ante Carabineros. Fue presentada 2 días después, el domingo 10 de noviembre del 2024, para desviar la atención sobre otras personas. En las semanas posteriores a la denuncia de este extravío, los hijos de Julia empezaron a comportarse como herederos. Se apropiaron del patrimonio de ella, vendieron bienes de su propiedad, incluido su ganado, su carretón de bueyes, se repartieron la plata que ella tenía. Javier incluso cotizó una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia. Lo hizo el mismo día en que la mujer fue asesinada, o sea, 2 días antes de que se presentara la denuncia ante Carabineros. A contar del día en que interpusieron esa denuncia y con la poca información que se tenía a la fecha, empezaron a aparecer distintas teorías. La principal básicamente apuntaba respecto a que Julia Chuñil la habían asesinado por su rol, porque decían que era una muy prolífica activista medioambiental, cosa que tampoco era así. No era una activista, pero sí tenía cierta raigambre con movimientos medioambientales y también ancestrales. Después de un año de investigación, no hay ningún antecedente que sostenga esta hipótesis. 1, porque las sospechas evidentemente se volcaron sobre sus hijos, y 2, porque no existe registro de que la víctima fuera una luchadora por los derechos ambientales. La propia fiscal regional
lo refrendó en una entrevista que dio en octubre del año pasado al diario La Segunda. No existen antecedentes que permitan afirmar que ejercía una labor política o de activista organizada. Más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural. Como sea, a partir de esto, la primera vez que se deslizó en tribunales esta conspiración activista fue al poco andar de la investigación, cuando Pablo San Martín Chuñil, uno de los hijos hoy detenidos, presentó una querella criminal y lo hizo representado por una fundación que se llama la Fundación Escazú Ahora, una ONG que nació en 2020 para promover la firma en Chile del Acuerdo de Escazú y que fue fundada por un periodista de la Universidad Católica que se llama Sebastián Benfeld, que el 2022 fue reconocido por la ONU como uno de los 6 líderes juveniles más destacados a nivel mundial. La cosa es que a través de esta querella patrocinada por esa fundación, Pablo expuso sus sospechas de que Julia había sido víctima de un secuestro o que incluso alguien atentó contra su vida y fundamentó sus suspicacias en que su madre era una comunera mapuche que se dedicó por completo, decía él, a su conservación y preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras junto a la cría de ganado a pequeña escala. A renglón seguido, Pablo y los abogados de esa ONG apuntaron sus dardos a el dueño original de los terrenos y así esta historia empezó a crecer. Estoy citando parte, insisto, del reportaje de Nicolás Parra Tapia, el director de la Unidad de Investigación de Bio Chile. A estas alturas no va quedando espacio a la especulación respecto de lo que ocurrió con Julia Chuñil. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice el famoso refrán. Lo que falta por ahora es encontrar el cuerpo. Una cuestión que debería ocurrir probablemente en las próximas horas o en los próximos días, si es que los datos son precisos respecto del relato que hizo el exyerno, una de las personas que conoció entonces el destino de esta mujer. Esta historia es muy relevante por varias razones. Por el impacto propio que provocó la desaparición de esta mujer, por cierto, por la relevancia que puede generar en términos morales, si se quiere, del comportamiento de sus hijos en términos de no solamente haber intentado robar y golpear a un anciano de 90 años, que a todo esto, paréntesis, fue encontrado golpeado de vuelta el día miércoles en su casa, lo que significa que cuando lo fueron a interrogar, aparentemente pudo haber sido amenazado para que no contara lo que ocurrió el 8 de noviembre del 2024 y fue hallado de esta manera. O sea, la historia sigue siendo muy brutal respecto a este comportamiento y que por lo demás le agrega, ¿no? Cierro el paréntesis, aquí este componente de una digamos, una compasión básica que tuvo Julia Chuñil respecto de su vecino, a quien intentó defender de sus propios hijos y que ellos terminaron matándola. La historia en sí misma es dramática, es triste, golpea, afecta a toda una comunidad. A nadie le gusta escuchar historias de que hijos matan a sus madres, ni viceversa, ¿no? Pero tiene un componente adicional del que poco se ha hablado y que es bueno que lo pongamos sobre la mesa. Hubo declaraciones que van desde el presidente de la República, la vocera de gobierno y parlamentarios apuntando a un crimen o al menos una desaparición vinculada a la defensa territorial mapuche, que llevó al presidente de la República a plantear ciertas sospechas. Lo mismo la vocera de gobierno Camila Vallejo. No imputó delitos, hay que ser muy preciso al respecto, pero sí lo hicieron en cambio parlamentarias como por ejemplo las diputadas Camila Musante y Lorena Pizarro. Lorena Pizarro dijo hace algunos meses que el gran empresariado forestal asesina a nuestros pueblos originarios y a nuestros defensores, refiriéndose al caso de Julia Chuñil. La silenciaron para siempre, refiriéndose también a lo mismo la diputada Camila Musante. Ya que estamos con refranes, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo que hemos visto en estos días, a propósito del caso de Naín Retamal, y donde, por supuesto, el desfile de declaraciones de lo que vamos a hablar en un ratito más, ha llevado a que hoy día la izquierda esté viviendo una de sus crisis más profundas después de muchos años. En este caso en particular, la verdad es que cuesta entender, cuando se trata de autoridades, que se compren una teoría, se compren una versión, que además sintoniza mucho con sus propias convicciones, y que las planteen abiertamente sin siquiera dar espacio a la duda, ni mucho menos a la delicadeza de un caso como el de la desaparición de esta mujer.
Esta persistente y agotadora postura de superioridad moral, miren lo que son capaces de hacer con los que defendemos a los pueblos originarios, los hacen desaparecer, asesinan a sus dirigentes, los silencian. Y todas estas declaraciones, insisto, agota de verdad, pero produce un profundo daño. Esta persistencia de querer mostrarse como defensor de algo y para poder, digamos, lucir tu posición, tratas de validarla, además mostrando que la contraparte no solo abusa, roba, arrasa con las tierras de pueblos originarios, sino que incluso son capaces de asesinar, y se citó al gran empresariado. Francamente, a estas alturas debería tener algún tipo de condena. No digo penal, no digo civil, pero digo social. Por eso lo editorializamos esta mañana. Es un caso doloroso, es un caso brutalmente doloroso, pero que no tuvo la altura de miras por parte de las autoridades. Hay que ser muy cuidadoso respecto de lo que se dice. Esperar el avance de la investigación. Plantear las teorías es correcto. Darlas por sentado es no solo incorrecto, sino que es abusivo. Es abusivo comunicacionalmente, es querer acarrear agua a tu molino, es querer buscar perpetuar esta lógica de la persecución. Da la sensación de que hay algunas figuras como Lorena Pizarro que tocan siempre la misma tecla. A mí me gustaría saber qué declaraciones van a formular Lorena Pizarro, Camila Musante y también la vocera de gobierno y el presidente de la República una vez que este caso haya quedado completamente resuelto, cuando aparezca el cuerpo y cuando se haya acreditado que quienes la mataron fueron sus hijos. Y ni siquiera por quedarse con sus tierras, sino porque la mataron defendiendo a un vecino por una pensión de 212.000 pesos.